¿Ya? Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de la evolución del concepto también de discapacidad. ¿Ya? Lo que nosotros entendemos hoy día de discapacidad no es lo que se entendía siglos atrás. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una línea histórica un poco bien rápida, pero que tiene que ver con los paradigmas que existían en diferentes épocas de la vida. Entonces, entre las primeras concepciones respecto a la discapacidad, existían un enfoque mágico-religioso en las culturas antiguas, ¿ya? Que tenía que ver con que las personas que tenían alguna limitación o alguna problemática en relación a la discapacidad se producían porque por poderes, ¿cierto?, como dice ahí, sobrehumanos, ¿cierto?, o que Dios le había entregado esta dificultad por algún mal cometido en ser, como se veía en esa época. Ya luego, desde el siglo XV, ya con un enfoque más técnico, dice que la discapacidad es el resultado de fenómenos que van ocurriendo, que tienen que ver más que nada con los accidentes que las personas van presentando, ¿cierto?, a través de su vida, ¿sí? Y que se les tenía que entregar una terapia o una intervención más especializada. Y dentro de la actitud social está, bueno, como decía, el internamiento masivo y finalmente como la estigmatización de las personas. Ahora sí, a finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial ya existía un enfoque más médico por todo lo que significó también la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Todas las personas con discapacidad que terminaron luego que esto terminó, ¿sí? Como lo que fue ocurriendo. Y entonces desde ahí se empieza a identificar y a explicar desde muchos trastornos relacionados con factores físicos y psíquicos. Ya el tratamiento que se le daba era, o empezaron a aparecer ciertos centros especiales para las personas con discapacidad. Era un tema más asistencial, como también decía Felipe anteriormente, como muy de sobreprotección, ¿cierto? O como de trabajo, casi que los demás no vieran lo que se estaba haciendo con las personas con discapacidad. Ya como que ahí recién empezó a... Entonces había un efecto estigmatizador, prevalecían las etiquetas, se empezaban a decir, ok, a ver, tú tienes como estos signos, entonces significa que tienes, no sé, autismo. Tienes esto, tienes esquizofrenia. ¿Sí? Empezaron como estas estigmatizaciones a las diferentes personas con situación de discapacidad. ¿Ya? Y desde la segunda mitad del siglo XX se pone acento en el origen social de la discapacidad, entendiendo que hay una prevención, una rehabilitación y una inserción comunitaria. ¿Ya? Los tratamientos entonces eran favorecer desde los centros de salud y los servicios comunitarios, y se defendía un poco la inclusión y la normalización en las escuelas. ¿Ya? Y el movimiento social, o sea, la actitud social era de mucho movimiento, las personas con discapacidad se empezaron a reunir, ¿cierto?, a unir para poder defender los derechos que ellos tenían como personas, o tienen como personas. ¿Sí? Entonces, es así como en 1980, la Organización Mundial de la Salud lanza, ¿cierto?, esta clasificación internacional de, como su nombre lo dice, deficiencia, discapacidad y minusvalía. ¿Ya? Y dentro de los conceptos fundamentales que existían, como ustedes ven también en el nombre, eran mucho más también enfocados en la persona, como entendiendo que la persona es la persona con discapacidad, es ella el problema, o ella es la que debe adaptarse a todos. Entonces, como ven, esta clasificación es muy centrada en la persona, ¿ya? Y como responsabilizando a la persona por tener esta discapacidad. Sin embargo, ya en el 2001, la misma OMS como que saca esta clasificación y ingresa esta nueva clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, ¿ya? La cual tiene dos componentes como centrales, que es el funcionamiento y discapacidad y los factores contextuales. Entonces, desde aquí ya se empieza a entender que el contexto donde las personas, todas las personas nos movemos, tiene mucha injerencia, ¿cierto?, en cómo yo funciono o cómo yo me desarrollo. Entonces, ¿qué es la discapacidad y cómo se entiende las personas con discapacidad o en las personas? ¿Sí? La discapacidad, dice, no es solo entonces la condición de salud ya de la persona, sino que el resultado de la interacción de estas limitaciones, ¿cierto?, que podemos tener cualquiera de nosotros, con el ambiente. ¿Ya?
con el medio que no son verdes. Se reconoce como el contexto social como factor determinante en la discapacidad de la persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de discapacidades existen? Varias. ¿Ya? No existe solamente la física, que es la más evidente, ¿ya? Porque nosotros, de hecho, vi todos los posits que estaban afuera y muchos de ellos hablan de, claro, de las rampas, de los accesos a los edificios. Sin embargo, esa no es la única discapacidad que tenemos hoy en día, ¿sí? Existe también la psíquica, la intelectual y la sensorial, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, se entiende entonces que la persona en situación de discapacidad, se habla de situación de discapacidad porque todos nosotros podemos en algún momento tener una discapacidad, ya entendiendo la discapacidad como ya lo vamos a comentar más adelante, ya que tiene que ver con la relación entre el entorno y la persona. Si yo me quiebro la pierna, voy a tener que andar en silla de ruedas, luego en unos bastones, ¿sí? Por lo tanto voy a tener una discapacidad temporal, ¿se entiende? Entonces todos podemos en algún momento de la vida tener algún tipo de discapacidad. Entonces se entiende la persona en situación de discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias física, psíquica, intelectual o sensorial de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras del entorno, tanto físicas como comunicacionales, etc., se ve impedida o restringida su participación social. Ya la discapacidad no la tiene la persona, sino que la discapacidad se genera en esta relación. Sí. Y luego, ¿qué significa inclusión social? ¿Ya? La inclusión social igual tuvo una evolución, ¿ya? Desde la exclusión, como lo vimos anteriormente, es como que yo dijera aquí las personas con discapacidad o situación de discapacidad afuera, por favor, porque voy a hacer una actividad para las personas normales. Eso es exclusión, ¿ya? La segregación es sacar a estas personas y hacerle una charla aparte, ¿sí? O un taller aparte. La integración es tener a las personas en el mismo ambiente, pero todas juntitas por allá, ¿cierto? Yo trabajo con ustedes y alguien trabajará con ellos, ¿sí? Eso es la integración, ¿ya? Que es lo que actualmente rige en esta sociedad, ¿ya? Todavía no llegamos a la inclusión plena, ¿ya? Se intenta, pero hay que trabajar todavía para allá. Y la inclusión es que estemos todos acá, como hoy día, con nuestra intérprete, ¿cierto? Y que existan accesos también físicos para que ingresen las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces la inclusión, entender así, es el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo. Finalmente, que las personas puedan acceder a todos los espacios sociales, culturales, políticos, económicos, en igualdad de oportunidades. ¿Ya? La UNESCO habla de que la diversidad finalmente enriquece a la sociedad. ¿Ya? El objetivo de esta ley finalmente es asegurar el derecho de igualdad de oportunidades de las personas en situación, o sea, con discapacidad, con el fin de obtener una plena inclusión social, asegurando su disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la ayuda técnica, que finalmente es o son los elementos e implementos requeridos para prevenir la proyección de la discapacidad, mejorar o recuperar su funcionalidad y desarrollar una vida independiente. ¿Ya? Ese es como el objetivo final de esta ley, que las personas, o sea, se asegure el derecho de que todos tengamos igualdad de oportunidades y hay veces que la discapacidad necesita algún implemento para poder ser más funcional o más independiente, y eso son las ayudas técnicas. ¿Sí? La dependencia, que es el estado permanente, ¿cierto?, de necesitar finalmente ayuda de un tercero para realizar la actividad de la vida diaria. Y la discriminación, que dice que es toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza del goce o ejercicio de sus derechos. ¿Ya? Como bien decía Felipe también, existen dos tipos de discriminación: la discriminación positiva, que es la que menos nosotros evidenciamos, y la discriminación positiva, que es la más evidente.
¿cierto? El sobreproteger a alguien, ¿cierto? O hacerle las cosas, porque también, como uno no tiene la discapacidad, trata como de ayudar, ¿cierto? O ayudar, que suba la micro, que pueda, no sé, trasladarse, etc. Sin embargo, al hacer eso, sin la autorización de la persona, porque obviamente uno cuando se acerca a una persona con discapacidad debiese consultar. Te ayudo porque quizás no necesita ayuda. ¿Sí? Ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la sociedad o en la comunidad. ¿Ya? Y accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, ¿cierto? Para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. ¿Ya? Ahora que se cumpla completamente en los entornos donde nosotros participamos, no están así. Y la igualdad para las medidas para la igualdad de oportunidades tienen que ver con las medidas de accesibilidad, que solamente por el nombre de accesibilidad yo creo que ustedes la entienden, ¿cierto? Que los accesos físicos, los accesos también comunicacionales, como aquí, ¿sí? Los accesos informáticos, tecnológicos, en fin. Hay mucho tipo de acceso, ya no solamente el físico. Y la otra igualdad de oportunidades tiene que ver con la educación y la inclusión escolar. ¿Ya? Y la laboral también, ya que en todos los contextos donde dice participar una persona esté adaptado para que esa persona pueda participar de manera autónoma. Entonces, después de todo esto que un poco le he comentado, quisiera un poco que conversemos sobre estas dos preguntas, ¿ya? Pero que conversemos. Conversemos de verdad, ¿sí? Para poder responder entonces. Porque al principio, ¿cierto? Pregunté qué era discapacidad y qué era inclusión social. Sé que saben, pero no se atrevieron a levantar la mano solamente, ¿ya? Pero hoy día, ¿cómo, luego de conocer un poco la historia o esta evolución de los diferentes conceptos, como la discapacidad y la inclusión, cómo ustedes visualizan ahora la importancia de crear estos ambientes inclusivos? ¿Cuál es el rol como persona de eso? ¿Sí? ¿Cómo aporto yo en la sociedad? Porque también es fácil decir, claro, las leyes están mal hechas, los demás no hacen nada, el edificio no cambió, ¿cierto? El arquitecto lo hizo mal, qué sé yo. O el ingeniero, mire cómo hizo esa cosa, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes para poder que esto vaya cambiando? Yo creo que como idea principal sería tomar conciencia a uno mismo y empezar a dejar de lado el tema como si fuera un tema tabú, como si fuera un tema prohibido, porque incluso dentro de las mismas personas que estamos aquí, quizás nos damos cuenta recién ahora que no tratamos el tema con nuestros propios amigos, que no tratamos de enseñar lo que nosotros sabemos, que no tratamos de dar opiniones o de discutir acerca de cosas que nosotros conocemos. Entonces yo creo que lo principal sería tomar conciencia y comenzar a conversar el tema y a tenerlo como punto de vista para nosotros ir cambiando de a poquito la realidad en la que vivimos. O mire, le voy a dar así como unos minutitos para que converse con él de al lado, ¿sí? Sobre los temas. Bueno, por ahí no hay al lado, pero para atrás. ¿Sí? Conversen un poquito estas dos preguntas, que es ¿cuál es tu visión, cierto, respecto a lo que significa la discapacidad y la inclusión social, luego de lo que ya le he mencionado un poco? ¿Y cuál es tu visión respecto al tema tratado? ¿Sí? ¿Conversen? ¿Aún queréis conversar ahora? La verdad es que yo tres pasos de lo que dice. Lo primero, gracias. Buenos días. Mi nombre es José Manuel y tengo la oportunidad y el provecho, digamos, la oportunidad de tener parálisis y ceguera. Entonces, dentro de las dos cosas que estoy mencionada es, cuando te decía, preguntar cómo te ayudo, también está el cómo te ayudo. Porque dentro de este tema cultural, porque yo trabajo en el tema de la cultura, está el tema de que la gente ignora el cómo ayudar, porque no pregunta, no tiene la costumbre de preguntar. Y por lo general toman
lo toman a uno de una parte que te paraliza más todavía y uno tiene que decir no, por acá, así. ¿No? Eso es lo primero. Y lo otro es, ¿qué hacemos con la inclusión? ¿O cómo avanzamos en la inclusión? Yo creo que finalmente es cómo colocamos nosotros como comunicadores, que soy yo, cómo colocamos nosotros el tema en boga en Chile para que sea tema, para que esté dentro de la agenda, como diríamos los periodistas. Entonces, es fácil, yo creo que un spot, financiamiento, no es tan fácil, pero la idea está, digamos, ¿no? Y finalmente mencionar que de la época de los griegos hasta ahora, porque se ha avanzado mucho. Por lo menos ya no atenta contra las vías de nuestra vida. Eso es muy positivo. Y hay que ver siempre lo que hemos avanzado también. No obstante, tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias. Entonces ahora la idea es que conversen entre ustedes y después para que exista un nuevo opinión. ¿No? No, parece que no. Sí, sí. Lo mismo que decía José Manuel, una vez nos encontramos José Manuel en el Casino trabajamos en una mesa juntos, estuvimos conversando sobre esa temática. Era un poco más difícil poder tener la forma de poder comunicarme con él porque yo trataba de ayudarlo y él sabía que yo era sordo y trataba de tomarme la mano, me decía que no y se retraía la mano y al final era un poco difícil poder comunicarme de la parte táctil porque él a lo mejor necesitaba estímulo de voz y yo no se lo podía dar. Entonces, me gustaría saber me gustaría saber cómo poder ayudarte en ese sentido, José Manuel. ¿Te podría responder? ¿Cómo? Porque te tocaba la mano y tú la retraías. Entonces, él, de la forma de comunicarse contigo es a través del tacto. Entonces, ¿es que él no ve? Bueno, yo como no veo, necesito... Claro. Bueno, finalmente como somos dos personas que necesitamos distintos tipos de intérpretes. Y porque yo no veo, entonces como no veo, necesito esa persona que me enseñara, como decía Felipe, uno nunca tiene que conocer las apoyos fundamentales que uno tiene, no lo hacen dependiente, lo hacen independiente. Y lo agradezco, por cierto. Y ella pasa a ser una especie como de traductor a lo que no veo, ¿no? Entonces es fundamental. Porque yo puedo creer que lo estoy haciendo bien, pero necesito que me diga, la están pagando. No, es como eso. Entonces, si una persona sorda me está ofreciendo ayuda, necesito que alguien que pueda hablar, en este caso Cintia, me lo explique. Esa sería la única forma. Me gustaría, José Manuel, que alguna vez podríamos hacer algo entre las dos comunidades, sordos y ciegos, para poder ver alguna forma de poder apoyarnos y prepararnos en respecto a eso. Sí, pero bueno, creo que es posible. Creo que hay un lenguaje intermedio que hay que trabajar. Es perfectamente posible. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo tengo un amigo que está cerca de mi casa y es una persona que yo tengo un amigo que es ciego que vive cerca de mi casa, obviamente. Tiene un hermano que siempre es como temeroso. Yo veo en la dinámica familiar que cuando conversan, por ejemplo, yo veo que se comunican y también se palpan harto, se tocan. Porque, por ejemplo, en nuestra cultura, para las personas sordas, nosotros memorizamos las expresiones,
memorizamos también la forma de las manos, como vamos viendo la expresión de los gestos naturales, pero en las personas ciegas se da harto contacto, más que nada en la complicidad familiar. Eso es lo que yo observo, lo que veo, que tienen mucho contacto también, y la expresión que nosotros damos con nuestro rostro, ellos lo tienen en lo táctil igual, o sea, lo que yo puedo observar desde mi perspectiva. ¿Buena tu opinión? Hola, mi nombre es Franco y con respecto al tema de cuál es mi misión, yo creo que puede ser, por ejemplo, que actuemos como agentes de inclusión, pero no para personas solamente con discapacidad o diferentes, entre comillas, sino que en todo momento para todas las cosas, porque todos tenemos diferentes formas de aprender, de entender. Entonces el tema de la inclusión tiene que ir para todos y no solamente para aquellos que tengan alguna dificultad. Y por ejemplo creo que también el tema de la inclusión tiene que ir de una educación desde pequeño, de los jardines, de los colegios, que no sea solamente instancias como estas para poder hablar sobre esto y entender más. Y lo otro, cuando hablaba Miguel con el otro compañero, no me acuerdo su nombre, eso de hacer como reunirse entre personas que son no videntes y personas que son sordas, que también incluyen a las personas que no tienen esas cosas para nosotros también aprender de ellos y ayudarlos al mismo tiempo. Muy buenos días, mi nombre es Paola Aguilar, soy de la Universidad Santo Tomás y quiero agradecer la instancia de esta conversación y un poco igual focalizarme en lo que respecta a nuestra misión o cómo nosotros lo estamos entendiendo. Yo creo que estas actividades son fundamentales para poder formar una cultura de inclusión, que es lo que nos falta en este momento, y me alegro mucho de ver estudiantes de diferencial, de terapia ocupacional, de arquitectura, creo que escuché educación física, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. Falta ver ingenieros, de la parte de ingeniería comercial, abogados, muchas veces el área de salud y humanidades es un poco más receptivo a estas temáticas, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros en la institución tenemos un comité de inclusión donde trabajamos con los estudiantes en situación de discapacidad y generalmente es motora, por lo tanto no hemos preocupado que la infraestructura, que el alumno de podología que tiene que trabajar en un centro de esterilización pueda entrar a la silla de ruedas porque no podía, porque nunca habíamos vislumbrado eso, pero ahora ya tenemos esa facilidad. Pero también tenemos que trabajar con los compañeros, explicarles cuáles son las facilidades, como decían ustedes, que nosotros le podemos brindar, y con los profesores. ¿Qué pasa? Que tengo un estudiante, ¿cierto?, que tiene discapacidad motora y tiene que escribir más lento. Entonces, ¿por qué el profesor no tiene por qué saber que le tiene que dar 20 minutos más o 30 minutos más para que conteste la prueba? Y los compañeros también tienen que hacer esa empatía para poder entenderlo. Entonces creo que recién estamos empezando en estos temas, que muchas veces nos quedamos en la parte de infraestructura, ¿cierto?, y nos andamos un poquito más allá. Hay una labor que hacer con los profesores, con los equipos de gestión, con la jefatura de carrera, pero también con los compañeros. Hola, mi nombre es Sandra Vera. Yo hace muy poquito me integré la asociación Ciudad Fácil. Y en ese sentido quisiera dar un poquito mi testimonio. Porque cuando tú dices cuál es la misión respecto al tema tratado, sabes que en mi misión me hace mucho sentido lo que dijo Felipe delante de la charla. Hacerte grandes preguntas. Porque yo estoy haciéndome las grandes preguntas. Porque él también dijo, yo cuando me ha tocado organizar actividades hace muy poco, que han tenido que involucrar a personas en situación de discapacidad. Ahora aprendo el término. Entonces yo me hice grandes preguntas y me veía como una especie de monito loco a veces. Ay, en realidad, ¿y habrá baño? Ay, en realidad, ¿y habrá esto? Ay, ¿habrá tal cosa? Y yo decía, por Dios, o sea, tenemos 30 años de Teletón, como decía Felipe. Y qué increíble que si a ti no te toca o si tú no te involucras, tú no te haces las grandes preguntas. Y yo esa misma principio de apertura de conciencia he tratado de transmitirla en mi entorno cercano. Yo trabajo en la vicerrectoría académica actualmente
Y me toca participar también en otra comisión que tiene que ver con la discriminación, que en ese sentido se toca también con el tema de la discapacidad o situación de discapacidad. Y yo veo, como un poco lo decía por allá la intervención de la Universidad Santo Tomás, yo veo que inclusive las autoridades tienen la disposición, tienen las ganas, pero lo que nos falta es como conocimiento y ponernos en situaciones como esta actividad para enfrentarnos a nosotros mismos y hacernos las grandes preguntas. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo yo manejo la tecnología? ¿Cómo me atrevo a manejarla? ¿Cómo me atrevo a incluirme? Desde mi especialidad. Yo soy abogada, pero yo no manejo esa ley, ¿te fijas? Porque nunca había estado en la situación de tener que siquiera meterme en esa ley, porque yo trabajo en otro ámbito. Entonces, la cuestión es en el fondo cómo yo, desde mi institución y mi profesión, me pregunto respecto del tema y me trato de involucrar en la tecnología, en la ley, en la psicología y cómo las personas en situación de discapacidad ven la vida, cómo en el fondo cuáles son sus dificultades. Porque si tú en el fondo no te haces esas grandes preguntas, difícilmente vas a poder ser empático con las otras personas para poder preguntarles, ¿te ayudo? O el cómo te ayudo. Porque no te vas a dar cuenta. Vas a hacer protección, tratar de proteger un exceso, ¿te fijas? Y no es la idea. La idea es que uno aprenda a comportarse. Sí, todos estamos en proceso continuo, todos los días, de tratar de incluirnos. Nosotros también, teóricamente, los comillas normales, estamos en un proceso de inclusión todos los días. Todos tenemos limitaciones, me encanta el concepto de discapacidad, porque yo en algunos muchos sentidos de mi vida también me considero discapacitada. ¿Te fijas? Pero en el fondo es también reconocerse uno como discapacitado en sentido emocional, en sentido físico, muchas veces, tal vez es menor, pero igual. Entonces cuando tú caes en ese concepto de tú misma situarte y definirte como discapacitada en cualquiera de esos cuatro ámbitos, te integras o te incluyes y tienes más claro el concepto de inclusión. Y eso, o sea, mi opinión va en eso, que tal vez manifestar que seguirse haciendo todos los días las grandes preguntas, para mí es súper divertido, entre comillas, porque me pillo todo el rato. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje continuo. Y no necesitas tal vez una charla, necesitas observarte, necesitas preguntarte y necesitas ver cómo lo hago mejor la próxima vez. Eso. La charla finalmente es como para poner el tema ahí en... Exacto, en el tapete. Mi nombre es Germán Videla, en informática. Más que nada contar una historia. Yo soy padre de 2 hijos, los 2 no tienen una situación de discapacidad, yo tampoco, pero una vez fui al supermercado, papá chocho, primerizo, llegué con mi primer hijo, pesqué el coche y voy al supermercado. Y me encuentro con esas barreras que tienen los supermercados para que no se prueben los carros. Y realmente me sentí mal y poder acceder al supermercado fue un suplicio. Y ahí me di cuenta lo importante que es hablar de estos temas. Y un poco cuál es la misión. Yo creo que la misión es integrar a todas las áreas. O sea, no solamente la gente que trabaja con esto, no solamente la gente que a diario tiene que vivir con una situación de discapacidad. Encuentro que la aplicación de Ciudad Fácil es una buena alternativa para integrar, por ejemplo, a la gente de informática, que nos gusta estar con el celular todo el día, nos gustan las cosas más geek. Entonces, yo creo que hacer cosas como esta charla o la aplicación en sí, utilizarla ya es un gran aporte. Por ahí. Sí, por allá. Sí. Sobre la comunicación, como mi aspecto, desde la comunicación, de repente hay cosas que se pueden arreglar escribiendo. Y esto es una información para todos cuando se quieran comunicar con personas sordas. Cuando se quieran comunicar por escrito y en hacer textos muy grandes, por favor,
canalizar palabras claves para poder hacer un texto entendido por nosotros. O sea, corto, o sea, por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿Dónde baño, por ejemplo? Que sea corto, para poder identificar las palabras claves solamente. Es como un dato para todos. Mi nombre es Camilo Carrillo, soy administrador de empresa de turismo acá de Luar. Y primero que nada quisiera compartirles una noticia que salió en el diario Austral de hoy. Museos de Luar adaptan sus sistemas públicos con capacidades diferentes. Una buena noticia que encuentro a nivel de esta conversación que estamos teniendo. Y segundo, quisiera compartirles también de que en el área del turismo, yo no sé por qué será que la ley de turismo es más reciente, existen bastantes medidas dentro de la ley sobre el tema de discapacidad. De hecho, me alegra decir que hay varios lugares bien turísticos en Chile que están completamente equipados para personas con discapacidad, tanto sistemas de audio como braille. Sin ir más lejos, acá en Valdivia, en Chaigüín, los colmillos de Chaigüín están completamente equipados y están teniendo esfuerzos para incluir más a las personas. También respecto al tema de la visión, yo encuentro de que, o al menos por mí me gustaría, una visión de una sociedad más inclusiva es como teniendo como base el tema de la ley. Encuentro una ley fuerte que tenga todos los detalles que de repente uno como que pelea día a día o que ve que no están bien. Esos detalles deberían estar incluidos en la ley y que se deberían respetar. El otro hélice es la educación que alguien mencionó, del hecho de que desde niños tengas, como antes había educación cívica, una educación cívica que contemple el respeto y la inclusión por las demás personas, independiente el color de la raza o la discapacidad que pudieran tener. Y tercero, alguien que también lo mencionó, el tema de un movimiento social, una conciencia colectiva, así como Chile, que ya todos sabemos que es un país sísmico y tenemos como estamos predispuestos a actuar de cierta manera. Lo mismo han hecho de una sociedad de que tenemos que, como decía por ahí, somos interdependientes, tenemos que aceptarnos a todos. Eso, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Sebastián, tengo parte de la carrera de Ingeniería Comercial y lo que quería hacer tres tipos de comentarios. El primero, contar que soy hermano, o sea, uno de los 9 hermanos que tienen en mi familia, y recalcar lo importante que es la inclusión hacia las personas que están en situación y o sea, por parte de que mi hermana más chica hace 7 años nació y tiene, según lo que usted habló, el tipo de discapacidad intelectual de síndrome de Down, ¿sí? Y o sea, he tenido la visión por los distintos colegios en los que estuve y también en la universidad de que a las personas, por ejemplo, con esa discapacidad se les ve como personas tontas. Generalmente se bromea mucho con lo que el enfermito allá, el enfermito acá, y recalcar cuánto aporta la inclusión en esas personas. Nosotros incluimos a mi hermana en todo, obviamente porque es mi hermana, y recalcar o sea, el grado de madurez de, digamos, en este caso de su capacidad intelectual. Ella, a través de la música y de la continua interacción con todos sus hermanos, digamos, ha evolucionado notoriamente. Ella sabe tocar guitarra, tiene 7 años, entonces yo encuentro que es algo súper raro. Está ya aprendiendo a hablar, falta modular y diversos temas que hacen hincapié a la importancia de incluir a las personas con, o sea, en estado de situación de discapacidad. Y lo otro, nosotros como carrera tenemos la suerte de tener a un profesor que nos está orientando en el área de la inclusión en el tema laboral, profesor Horacio Sangüesa. Por el tema de que necesitamos
o sea, encontramos que se está perdiendo mucho potencial en no dejando entrar a las personas que tienen el perfil de competencias necesario para ejercer la función que uno necesita en el entorno actual, y que quizás vaya basándonos más en lo que necesitamos y no en la imagen que representa uno. Nosotros podríamos ser mucho más productivos como personas, digamos, viéndolo desde el área comercial. Y eso, porque había escuchado que faltaba una opinión de una carrera así. Y lo otro, una pregunta hacia usted, ¿qué recomendaría usted, digamos, para ejercer esa interdependencia de mi hermana? Digamos, yo soy el segundo mayor de los hermanos, y la idea es que ella se, digamos, interdependice, por lo que escucho, ¿sí? O sea, que se dependice, que yo no tenga que estar, digamos, encima de ella por temor a tal cosa o que haga tal otra cosa. ¿Qué recomendaría usted como terapeuta o cosa? Bueno, primero yo creo que también cambiar, o modificar quizás esa visión también, porque quizás caemos también en esta discriminación positiva, como hablábamos anteriormente. Entonces, es como tratar de entregarle las herramientas para que ella también sea independiente, ¿cierto? En esta interdependencia, pero dependiente, o sea, independiente. Y además empoderarse, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, como empoderarse como familia, empoderarla a ella, que también tiene derechos, también tiene deberes y derechos. Y que debe hacerlos como valer, ¿me entiendes? Si tú no te empoderas como persona, cualquiera hace lo que quiere contigo, ¿sí? Pero te pasa a llevar muy fácilmente. Pero si tú tienes claro tus derechos y tus deberes, ¿me entiendes? No tendrías como dificultades. Si si también hay que hacerle ahí como pequeñita, como de a poquito también, hacerle entender que ella tiene capacidades súper importantes que quizás otros no las tienen, ¿ya? O habilidades que no las tienen, ¿sí? Y que ella también puede desarrollarse en esa área, en fin, como potenciar las áreas como de interés de ella, ¿sí? Si de ella, el área de interés de ella en la música, potenciarla, ¿entiendes? Puede ser una gran música, ¿entiendes? Entonces, no limitarla, porque existen carreras también así más, los abogados, que estudiaron médicos, que todos tenemos que estudiar eso. No, tiene que ver también con el interés de uno. Y si el interés de ella en la música, potencienla, ¿entiendes? Y empodérenla. Y empodérense ustedes también, como familia, ¿sí? Para poder también luchar contra estos colegios y contra la sociedad en general. Yo creo que es como eso, parte de la casa, ¿sí? Y ya, conclusión, esas son mis conclusiones. Comparto todas las que mencionaron, sí. Pero como conclusión del taller, la discapacidad finalmente se produce en la relación del ambiente y la situación de salud de la persona, ¿cierto? Ya sabemos que existen diferentes tipos de discapacidad y no solamente la física. Actualmente existe una ley que asegura el derecho de igualdad de oportunidades en la sociedad. Sin embargo, todos debemos promover la igualdad de oportunidades como actores de esta sociedad, ¿sí? Es importante continuar generando instancias como esta, ¿cierto?, donde se aborde el desarrollo del conocimiento, la conciencia y la responsabilidad social respecto a la discapacidad y la diferencia, ¿ya? Y debemos lograr que nuestra sociedad y los contextos de participación sean verdaderamente inclusivos, partiendo por uno mismo, que es todo lo que conversamos, ¿sí? Y lo más importante, que creo yo, lo más importante, antes de la discapacidad existe una persona que tiene nombre, ¿me entiendes?, que es igual que todos nosotros. Entonces no es la persona de discapacidad, no es el ciego, no es el autista, ¿entiendes? Porque yo escucho mucho eso del autista. No, es Francisco, es Eduardo, es Pedrito, ¿sí? Es como, y Pedro, no Pedrito, Pedro, ¿sí? Entonces eso, para que no, de aquí en adelante como que tengan eso más presente en su vida, así que no lo tenían, ¿sí? Y eso, muchas gracias por la participación y la invitación también a participar de este seminario.